Bueno, entonces, al final de la clase pasada, después de nuestra discusión de intercambiabilidad y cómo la intercambiabilidad tiene un efecto dramático en nuestra forma de formular modelos, porque de alguna manera garantiza la existencia de tanto de la distribución muestral como de la previa, em, y nos ilustra de forma directa cómo todos los modelos bayesianos son jerárquicos, incluso los más simples. Eh, um, Después de esa discusión, empezamos a abordar un caso muy sencillo con un solo parámetro en el que vamos a modelar una probabilidad de éxito, vamos a modelar una proporción poblacional y vamos a hacer como una implementación tanto conceptual como computacional de todo lo que hemos hecho en términos de la posterior, de la predictiva, de la utilidad, como que hacerlo en un caso particular. Este es un caso muy bonito porque, bueno, número uno, nos deja ver todo lo que sucede en términos teóricos y todo lo que hemos venido construyendo. Y número dos, porque es uno de los pocos casos donde eh, todas las fórmulas resultan de manera cerrada. O sea, como que tenemos una expresión analítica para todas las fórmulas. Lo mismo que con el modelo Poisson. Entonces, de alguna manera es muy, muy chévere por eso. Este fue el primer caso que hizo el mismo Tomás Valles cuando empezó a trabajar e hizo su aporte a la estadística con esto de la probabilidad inversa. Y de alguna manera es el sitio donde empezar, pues para, digamos, dejar todo claro y poder avanzar a modelos más complicados. Entonces, en este caso, veníamos diciendo que vamos a trabajar con una base de datos en la que vamos a hacer un estudio de una variable en la que las personas se autodeclaran felices o no. La base de datos ya la subí a Moodle pues para que ustedes puedan hacer la réplica y puedan hallar nuevamente todo lo que vayamos a hallar. Pues ahora antes de meternos con el código y la base de datos, pues tenga en cuenta que vamos a trabajar con una variable binaria, es decir, con una variable que toma únicamente valores en el espacio 0, 1, donde 1 para nosotros va a ser si el individuo se declaró feliz o no y 0 en caso contrario. Tenemos un tamaño de muestra de 129 individuos. Vamos a ver que eso va a ser suficiente como para obtener cierto tipo de normalidad en la distribución posterior después, aunque hoy no vamos a hacer ninguna discusión de ningún término asintótico ni nada de eso, pues lo vamos a ver en la práctica cuando veamos las gráficas. Eh, y listo. Entonces, permítame, digamos que ilustrar, resumir en dónde estamos. Tenemos entonces un caso en el que la respuesta, la variable respuesta con la que vamos a trabajar, y sub i, puede ser 0 o 1, ¿no? Entonces aquí pertenece a el rango compuesto por los dos valores 0 o 1, es el caso binario más sencillo. Es un caso donde no hay incertidumbre de la distribución muestral. Este es otro de los casos que lo hace bonito, porque aquí la única distribución muestral que eh, se tiene es la distribución Bernoulli, no hay ninguna otra. Entonces, no vamos a tener una incertidumbre en ese sentido, a diferencia de modelos de conteo, por ejemplo, donde tenemos múltiples opciones como la distribución Poisson, la binomial negativa, Poisson con sobredispersión, subdispersión, en fin. Eh, y tenemos un parámetro que sería como la probabilidad de éxito, la proporción poblacional de personas que se declaran felices en este caso, si usted quiere darle una interpretación, y es un parámetro que tiene una sola componente. Entonces, si usted quiere, puede pensar en esto como un caso unidimensional, eh, donde tenemos un espacio paramétrico que es el intervalo abierto 0, 1. Entonces, ese va a ser nuestro intervalo de parámetros. Es un caso sencillo porque pues tenemos una región, un espacio de parámetros en una sola dimensión acotada.
Entonces, digamos que las integrales que tenemos que resolver no van a ser tan difíciles y no vamos a requerir métodos numéricos para hacerlas. Eh, um, y bueno, y como les decía, pues claramente este es un caso donde tenemos simplemente un solo parámetro, o sea, k igual a 1. Y para disminuir nuestra incertidumbre acerca de este parámetro, de esta proporción, entonces lo que hacemos es pensar en que vamos a tener disponible, esto es uno de los axiomas, una base de datos que está compuesta por n observaciones. Entonces, esas n observaciones, pues en este caso vamos a tener un tamaño de muestra de 129, pero pues voy a hacer toda la notación en general. Y observe que estas observaciones, antes de observar los datos, antes de, digamos, tener acceso a la información interna, uno las considera como variables aleatorias con distribución Bernoulli. Y no hay otra opción que la distribución Bernoulli. Es más, el teorema de De Finetti, en este caso particular de una distribución binaria, le indica, además de la existencia, le indica que la distribución muestral tiene que ser Bernoulli. Y vamos a utilizar pues estos datos para disminuir nuestra incertidumbre acerca de esta proporción, acerca de este parámetro relacionado con la probabilidad de éxito. Yo, digamos como por hacerlo didáctico, pues vamos a ilustrarlo y interpretarlo con base en el ejemplo de esta encuesta de seguridad social, pero pues enmárquelo en el caso que usted quiera, en términos de ausencia o presencia de un evento o de una conexión o, bueno, de una característica de interés en general. El punto de partida, y es yo creo que uno de los mensajes más importantes que espero usted se haya llevado la clase pasada, es que en ausencia de cualquier otra información acerca de este caso, antes de observar la data, antes de tener acceso a la información interna, usted puede pensar en este conjunto de datos como un conjunto de datos intercambiables. Ahora, aquí estoy abusando un poco del lenguaje, pues porque lo que es intercambiable es mi estado de información acerca del mundo, ¿no? No las variables en sí mismas. Recuerde que todo esto es subjetivo. Entonces, asumiendo que las variables son intercambiables, asumiendo que mi estado de información es un estado intercambiable donde los subíndices no contienen ningún tipo de información, entonces la intercambiabilidad de Y me permite a mí aplicar el teorema de De Finetti y escribir lo siguiente, y escribir que el modelo mediante el cual vamos a poder hacer inferencias, predicciones y tomar decisiones en este contexto es un modelo en el que tengo dos etapas. A mí me gusta escribirlo así, usted lo podría escribir al revés. Una donde usted, dado el valor de teta, modela las variables de acuerdo a una distribución Bernoulli, claramente. Dado el valor de teta, ¿no? Para i igual a 1 hasta n, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n. Listo. Ahora, lo mismo, dado la intercambiabilidad que tengo acerca de este caso, el teta, entonces tenemos garantizada, gracias al teorema de De Finetti, la existencia de una distribución que es nuestra distribución previa. Bueno. Y aquí están las dos jerarquías del modelo. A mí me gusta escribirlo en este orden. Es como, digamos, la manera en que yo empecé a pensar en esto de los modelos jerárquicos bayesianos desde un principio, pero si usted quiere pensarlo al revés, está bien. Usted puede pensar primero en que tiene una información externa acerca de teta y luego, dado el valor de teta, usted modela, usted produce los datos. Entonces, este es el contexto, este es el modelo general con el que vamos a trabajar. Este es el modelo, pues. Aquí usted ya lo tiene todo. En este caso, digamos que no vamos a tener que luchar mucho con la distribución muestral porque la distribución Bernoulli es la única opción disponible.
Pero en otros casos, donde los datos sean un poco más complicados, como conteos o variables continuas o variables multidimensionales o bueno, cualquier otro tipo de datos, pues aquí vamos a tener muchas opciones para la distribución muestral, dependiendo de nuestra astucia para definir los modelos. Así que al final o durante el proceso de análisis, es bueno siempre hacer un chequeo del modelo. Un chequeo del modelo en términos de reproducibilidad. Entonces usted aquí tiene muchas opciones. Puede hacer una cross-validación, puede hacer un testeo del modelo por medio de estadísticos de prueba. Lo vamos a hacer, pero mi punto es que siempre es bueno testear el modelo para ver si ajusta bien o no ajusta bien los datos, tanto en términos de reproducibilidad como de predicción, um, como en términos de ajuste interno, pues. Pero bueno, eso es algo que discutiremos al final. Bueno, entonces ya tenemos el modelo, básicamente ya tenemos la distribución muestral. La distribución muestral de Y sub i dado teta. Esto es algo que los frecuentistas usualmente no hacen, y es que los frecuentistas simplemente ponen como f de Y sub i igual a, ¿no? Entonces nosotros, dado el valor de teta, porque estamos en la primera o en la segunda etapa, dependiendo de usted cómo lo vea, pues va a ser igual a teta a la Y sub i por 1 menos teta a la 1 menos Y sub i. Y esto para Y sub i en, en el conjunto de dos valores 0, 1. Aquí les voy a pedir el favor de, hoy vamos a hacer mucha álgebra, vamos a hacer bastantes cuentas. Entonces, si en algún momento usted ve algo que no le cuadra o algún subíndice que no le cuadró o lo que sea, interrúmpame inmediatamente, pues porque si no, no van a salir bien las cosas. Y puede que yo lo esté pensando, pero no lo escriba bien, entonces interrúmpame siempre que vea algún errorcito en la anotación o lo que sea. Eso es bien importante, sobre todo cuando uno está comenzando. Entonces, bueno, ya tenemos la distribución muestral, ya tenemos la forma funcional de la distribución muestral. Ya este es un paso importante, eh, porque esto es uno de los ingredientes obligatorios para poder hacer inferencias sobre teta. Nos hace falta la previa. Entonces, aquí lo que terminábamos discutiendo en la clase pasada era, bueno, ¿qué vamos a poner para la previa? Es decir, ¿cuál va a ser su estado de información externo al conjunto de datos? Entonces, aquí básicamente esto es personal, básicamente esto depende del analista, depende de la persona que está haciendo el estudio, y pues usted puede poner por medio de una distribución, por medio de una función de densidad, tiene que representar su estado de información acerca de teta. Entonces, lo que decíamos la clase pasada es que, pues en este caso particular, yo en este momento que eh, no sé nada acerca de esa encuesta en general, pues aquí yo tengo mi espacio de parámetros 0, 1. Pues lo que yo debería hacer en ausencia de información sobre el parámetro teta es poner una previa que no favorezca ningún valor. Entonces voy a poner una previa uniforme. Obviamente aquí mi dibujo está, digamos, bien, está ahí como medio feo, pero bueno, ahí usted me entiende. Entonces, claro, como es una previa uniforme en el intervalo 0,1, usted sabe que esta densidad tiene que ser uniforme en el valor 1. ¿Por qué? Porque no quiero de alguna manera, digamos, resaltar o enfatizar a priori ningún valor en el espacio de parámetros. Entonces, esta va a ser la previa con la que voy a trabajar. Es una previa donde, bueno, voy a escribir la forma funcional, es muy fácil, es 1 para teta en el intervalo 0,1. Técnicamente no me gustan poner los intervalos, simplemente para no llegar a ninguna distribución degenerada cuando llegue a la frontera, ¿no? Al límite, pues. Y esta es la previa con la que vamos a hacer nuestros análisis. Esta fue la misma previa que utilizó Bayes cuando estaba resolviendo este problema por primera vez. Ahora, no es
la única previa con la que usted puede trabajar. De hecho, aquí usted tiene infinitas opciones, es decir, eso es lo, digamos, lo bonito de trabajar desde el punto de vista bayesiano, que usted puede incluir cualquier tipo de información previa acerca del parámetro en el sentido que usted quiera. Entonces, nada, si alguien dice, ok, yo conozco de esta encuesta por varios motivos, mi formación profesional, artículos que he leído, lo que sea, y yo estoy seguro que la distribución yo estoy seguro que teta tiene que ser mayor que 50%. Estoy seguro de eso. Entonces, usted aquí tiene muchas opciones. Usted puede decir, bueno, quiero hacer una distribución a priori que sea simétrica alrededor de 0.75, por ejemplo. Bueno, esto me está quedando muy mal. Usted puede hacer una distribución que sea simétrica alrededor de 0.75, por ejemplo. Esa es una opción. Otra opción es, no, yo no quiero favorecer tanto el 0.75, mejor voy a hacer una distribución uniforme entre 0.5 y 1. Entonces, otra persona puede decir, voy a hacer una distribución uniforme entre 0.5 y 1, de forma que aquí de 0 a 0, de 0 a 0.5 no tome ningún valor. Bueno, toma el valor 0. Perfecto. Eso podría suceder también. Obviamente, en esta otra, en la verde, también debería aquí ir en 0. Voy a ponerlo aquí encimita, pero bueno, usted me entiende. ¿Listo? En fin, como que usted tiene aquí infinitas opciones. Alguien puede decir también, no, yo en algún momento escuché que podía ser menor que 0.5 o puede ser menor que 0.5, digamos, y puede darle una distribución aquí centrada alrededor de 0.25, pero también le quiere dar un poquito de masa alrededor de 0.75, pues porque no estaba 100% seguro. Entonces, también es posible hacer ese tipo de cosas. Lo importante es que la previa que usted utilice sea una previa que sea una función de densidad, es decir, que integre a uno, ¿no? Después discutiremos que eso no es obligatorio. Usted puede trabajar con distribuciones previas impropias, pero, pero para trabajar con distribuciones previas impropias, es decir, con distribuciones que no integren a uno, a pesar de que es posible, toca hacerlo con mucho cuidado porque, pues básicamente está jugando con la distribución probabilística de una cantidad que al final, después en la posterior, no integre a uno. Entonces, si usted quiere, técnicamente es posible poner distribuciones previas cuya densidad no integre uno, pero es algo que se debe hacer con cuidado. Lo discutiremos después cuando veamos, digamos, el modelo normal. Pero bueno, en principio usted puede poner cualquier distribución probabilística que quiera sobre teta. Nosotros el análisis lo vamos a hacer con la uniforme. Ahora, mm, en un principio, y esto lo tengo aquí consignado en las notas de clase, entonces voy a mostrarlo aquí. En un principio, usted no tiene por qué casarse con una forma funcional de la previa específica. Nosotros nos vamos a casar con una familia de distribuciones, sobre todo por conveniencia computacional, y porque con esa familia de distribuciones nosotros vamos a poder representar muchas informaciones previas, como la uniforme, que es la familia de distribuciones beta. Entonces, vamos a ir a hacer el análisis en general en ese sentido. Ahora, antes de continuar, claro, el hecho de que usted ya tenga la distribución muestral, pues básicamente usted ya tiene la distribución conjunta, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí usted obtiene que, y permítame, hago esa cuenta supremamente rápido, el teorema de De Finetti le dice que si usted asume intercambiabilidad, usted va a poder representar la distribución, va a poder expresar la distribución eh, um, conjunta
marginal de las y, o sea, de y1 hasta yn, esto es vía teorema de Feneti, lo va a poder expresar como una descomposición, la va a poder representar como una descomposición en la que usted puede expresar primero su estado de información acerca de las y dado teta en términos de independencia condicional, eso es fundamental, por, ahí sí, su distribución previa de teta. Entonces, bueno, ya sabemos que la previa que vamos a utilizar es la uniforme. Nos vamos a casar con otra familia que es la beta, pero bueno, la beta tiene como caso particular la uniforme. Pero, bueno, mire que el teorema de Feneti nos dice que podemos pensar en la distribución conjunta condicional como una en la que puedo asumir independencia y además asumidas como idénticamente distribuidas dado teta, ¿no? Esto es independencia condicional. Entonces, condicional en teta, ¿no? Condicional en teta. O sea que aquí en la formulación del modelo, básicamente la intercambiabilidad me permite a mí escribir I y D, ¿no? I y D dado teta. I y D dado teta. Dado teta, pilas, dado teta, condicionado en teta. Si no está condicionado en teta, no, eso no está bien. Ok, entonces, bueno, esta distribución conjunta ya la tengo, pues básicamente es una cuenta que uno, yo creo que es una de las primeras cuentas que uno hace cuando hace máxima verosimilitud, ¿no? Entonces la vamos a hacer aquí. La distribución conjunta del vector, la distribución conjunta del vector de yes, yo pongo esta rayita abajo para simbolizar todo el vector. Bueno, no sé si ustedes lo hacían también, pero bueno. Dado teta, pilas condicional en teta, pues es igual a, pues usted ya sabe, la productoria desde el primer valor en la muestra, en el conjunto de observaciones hasta n, bueno, en este caso tenemos la distribución Bernoulli, o sea que tenemos teta a la y sub i por 1 menos teta a la 1 menos y sub i. Listo. Entonces, pues, esta cuenta, estoy seguro que ustedes la han hecho infinidad de veces. Básicamente, es lo mismo que es la función, básicamente, básicamente la función de verosimilitud, ¿no? Dado teta, entendido como una función de teta. Entonces, esto le va a quedar igual a teta a la, lo voy a escribir así, teta a la s por 1 menos teta a la n menos s. Ahí está. Donde S, donde S, donde S es igual a la sumatoria de todos los valores, ¿no? Es de alguna manera el total de las personas que se declara feliz en este caso. Muy bien, es el total de éxitos, si usted quiere. Esta es la misma función de verosimilitud, ¿no? Esta es la misma función de verosimilitud, entendida como función de teta. Y aquí, de alguna manera, bueno, cuando uno ve esto, pues prácticamente lo lleva a uno a pensar a que, mire que toda la función de distribución conjunta, dado teta, le queda como función de la suma. Y nuevamente aparece el concepto, nuevamente aparece la idea de suficiencia que uno observa en la estadística frecuentista común y corriente, pues porque básicamente esta es la función de verosimilitud, ¿no? Que no está normalizada, no está normalizada como función de teta para que sea una densidad, pero pues esta es la función de verosimilitud. Entonces, pues de aquí usted ve esta forma funcional y usted inmediatamente dice, ok, pues dado esto, yo ya sé que S es un estadístico suficiente, ¿no? S es un estadístico, es un estadístico suficiente. Y aquí quiero hacer un par de comentarios importantes. Entonces,
Esto de la suficiencia, mm, en términos computacionales, es supremamente importante por varios motivos. El primero es porque de alguna manera usted puede desechar el vector de observaciones y quedarse con el valor de la suma, dado que la verosimilitud depende del vector estrictamente a través de la suma. Bueno, o una función de la suma. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información que usted necesita para poder hacer inferencias o predicciones eh, teniendo en cuenta teta está contenida en S. Y bueno, aquí hay algunas personas que dicen que uno tiene que ser muy delicado con eso de descartar el vector. La idea de Fisher con la suficiencia era esa, ¿no? Como que paso de una cantidad de dimensión 129 a una cantidad de dimensión 1 y con esa cantidad de dimensión 1 puedo basar todas mis inferencias acerca de teta, pues porque aquí lo que dice Fisher es que después tengo que maximizar teta y demás, y no voy a necesitar nuevamente el vector. O sea, hice un trabajo de reducción de dimensionalidad de 129 a 1. Y en cierto sentido, pues tiene razón. Por eso él digamos, definió esto del estadístico suficiente. Recuerde que, pues bueno, hay una definición muy formal de la suficiencia y es que, pues se la escribo aquí rápido. Decimos que un estadístico es suficiente siempre y cuando la distribución de la data, dado el estadístico, permítame aquí escribo el estadístico como T de Y, digamos, no depende de teta, ¿no? Eso es como lo que uno le dicen en el curso de inferencia básica, como que el estadístico se llama suficiente siempre y cuando la distribución condicional de la data dado el estadístico no depende de teta. Que en últimas, pues en su experiencia, estoy seguro que le pasó comprobarlo así directamente, es muy difícil. Por eso es que eh, de alguna manera inmediatamente uno ve la definición, a uno le dicen, bueno, esta es la definición, pero si usted lo va a hacer, si usted quiere comprobar, demostrar que un estadístico es suficiente, no lo haga por la definición porque se puede tardar mucho, más bien utilice el teorema de factorización. El teorema de factorización le da a usted como una manera fácil de comprobar, demostrar factorización, si un estadístico es suficiente o no, el teorema de factorización de Fisher-Niemann. Y bueno, ¿y qué decía el teorema de factorización de Fisher-Niemann? Que si usted quiere demostrar que un estadístico es suficiente, entonces una condición necesaria para eso, y suficiente, es que la función, bueno, aquí voy a tener como un problema, un conflicto con la notación. Permítame, lo hago como lo hacen, como se hace usualmente en estadística frecuentista, y es, eh, si usted va a escribir la función de densidad de la distribución muestral, y permítame lo escribo así, y con un subíndice aquí en teta, ¿no? Este subíndice teta quiere decir que esta función de densidad depende de teta. La puede escribir como una función que no depende, una función que no depende de teta, como una función que no depende de teta, únicamente depende de y, multiplicado por una función que depende de los datos a través del estadístico suficiente y está indexada por teta. Es decir, involucra teta también. Que es exactamente lo que estamos sucediendo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo toda la distribución, aquí esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, aquí yo tengo toda la distribución conjunta, ya la desarrollé, veo que depende a través de S, entonces
Si usted no sabe el teorema de factorización de Fisher-Neyman, usted, pues, bueno, digamos que no tiene forma de demostrar técnicamente que es un estadístico suficiente, pero usted dice, ah, pues bueno, toda la información me quedó condensada en ese. Y bueno, y si usted conociera el teorema de factorización, pues usted se da cuenta que toda esta expresión para nosotros es como si fuera la G, pues porque depende de teta y depende de S, depende del estadístico suficiente, y el resto, y la H pues sería 1, ¿no? Sería, pues es el truquito de siempre. Entonces, recuerde que esto es como si aquí usted estuviera multiplicando aquí por 1. Entonces, este de aquí sería la H. Entonces, más allá de si usted, digamos, tiene una conciencia razonable sobre la suficiencia o no de un estadístico, usted está viendo que toda la información eh, que tiene el vector la está condensando en S o una función de S. Listo. Ahora, hay personas que dicen que desechar el vector de información no es una buena idea. Como que contradicen a Fisher un poco en eso. ¿Por qué? Porque suponga que usted tiene, y este es digamos, yo le doy un poco la razón a eso. Supongamos que tenemos un caso con n igual a 5 y usted ve estos valores. 1, es más, no, tenemos digamos, un caso un poco mayor. A ver, n igual a 10, de pronto para hacerlo un poco más diciente. Y usted tiene, este caso, tiene 1, digamos, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Aquí, ¿cuántas observaciones voy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. ¿Cuál es su estadístico suficiente? Su estadístico suficiente es S igual a 3. Listo. Ahora suponga que usted observa otro conjunto de datos y ese conjunto de datos tiene este patrón. Es 0, bueno, voy a escribirlo aquí, todo 0, 1, 1 y 1. Entonces mire que el estadístico suficiente vuelve a ser 3. Entonces, de alguna manera, usted está diciendo que usted no necesita el patrón mediante el cual surgieron los datos para hacer inferencias sobre teta. Pero es que si usted se da cuenta, en el segundo caso hay algo raro, ¿no? Y lo raro es que a pesar de que esto es factible, con una probabilidad muy pequeña, pero esto es factible, eh, esto le está diciendo algo sobre el proceso generativo de datos. Y es que todas las observaciones positivas se vieron fue al final. Entonces hay personas que dicen que no es buena idea desechar 100% el vector de información, pues porque dentro del vector de información pueden haber patrones que me puedan dar información acerca del proceso generativo de los datos. Pero de alguna manera, siguiendo como la definición formal de suficiencia, pues nada, por ahora lo que vamos a hacer es asumir que toda la información está contenida en ese. Y que ese va a ser nuestro insumo para hacer inferencias sobre teta. Bueno, eh, listo, entonces ya tenemos la distribución muestral. Vamos a irnos con la posterior. Entonces, listo, a uno le pueden decir, ok, ya tenemos nuestra previa, ya tenemos nuestra distribución muestral, entonces vamos a hacer la distribución posterior. Entonces, si voy a hacer la distribución posterior, pues que sería nuestro primer quehacer estadístico, pues nada, la distribución posterior aplicando el teorema de Bayes. Entonces, la distribución de teta, dado que tengo un conjunto de observaciones, pues, bueno, permítame lo escribo así, digamos, de forma completa. Va a ser igual a la distribución muestral, o sea, P de, lo que ya hallamos, P de Y dado teta, por P de teta, sobre P de Y. Y aquí voy a hacer un par de observaciones. Bueno, lo primero es que, bueno, recuerde que como función de teta, este P de Y simplemente cumple una función de normalización para que esto integre 1, pues porque al final esto es una densidad. Entonces, esto queda proporcional bueno, ¿proporcional a qué? Pues a lo que ya Y, o sea, teta a la S, por 1 menos teta
a la n menos s. Perfecto. Por p de teta. Bueno, en nuestro caso, p de teta es 1, ¿no? En nuestro caso, p de teta es 1. Pero lo quiero dejar expresado así porque voy a hacer otra formulación un poquito más general utilizando la familia de distribuciones beta, entonces lo voy a dejar así por ahora. Listo. Entonces, bueno, mire que de alguna manera estamos diciendo, ok, la distribución posterior va a ser proporcional a la distribución muestral por la previa. Cuando la previa es 1, mire que tomando la previa uniforme, si P de teta es 1, ¿qué le va a quedar? Si P de teta es 1, entonces lo que le va a quedar es que la posterior, su estado de información respecto a esta característica poblacional en términos de si se declara feliz o no, es proporcional a la verosimilitud. Es más, lo voy a escribir así. Es proporcional a la verosimilitud. Ajá. Esto, digamos que me recuerda un poco un comentario que hizo alguien la clase pasada y es que cuando se utiliza una previa difusa o no informativa que le da más o menos la misma probabilidad, la misma densidad a todos los valores del espacio de parámetros, entonces, ¿será que el análisis frecuentista coincide con el análisis bayesiano? Y la respuesta es, depende. ¿Por qué? Porque para hacer el análisis frecuentista, lo que tiene que hacer Fisher en este momento es maximizar la función de verosimilitud, pero para cuantificar su incertidumbre acerca de teta, es decir, para construir un intervalo de confianza, por ejemplo, o para hacer una prueba de hipótesis, va a tener que calcular la información observada de Fisher. Y la distribución muestral del estadístico, del estimador, pues va a depender del tamaño de la muestra, ¿no? Recuerde que bajo máxima verosimilitud, el estimador máximo verosímil tiene distribución normal, pero es asintótico, con media teta y varianza información observada de Fisher a la -1. Por eso es que digo depende, ¿no? Porque si el tamaño de muestra es pequeño, entonces ahí Fisher queda colgado. Entonces, en este momento, pues bajo una previa uniforme, nosotros tenemos como esta función de verosimilitud, tenemos un tamaño de muestra de 129, es lo suficientemente grande como lo vamos a ver ahorita en términos gráficos, entonces la normalidad se va a mantener. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener un análisis muy similar, por no decir igual, al del análisis de máxima verosimilitud, con varias salvedades a la hora de cuantificar la incertidumbre y hacer inferencias sobre otro tipo de parámetros que sean función de teta. Pero bueno, llegaremos a eso en algún momento. Simplemente quería notar que con una previa uniforme, usted va a tener que la posterior es proporcional a la verosimilitud. Listo. Ahora, usted me puede decir, bueno, pero esto es con la uniforme. ¿Qué pasaría si yo decido utilizar otra previa diferente? Bueno, y aquí la respuesta es, en términos históricos, se han trabajado con otras previas, además de la uniforme, pues porque su estado de información no necesariamente tiene que ser uniforme, pero se ha visto que una familia que es, digamos, bonita de trabajar, es muy favorable en términos computacionales, es la familia de distribuciones beta. Veámosla aquí por un segundo. Eso es lo que viene aquí a continuación. Permítame, bajo acá. Permítame un segundo. Bajo aquí en mis notas. Aquí no hice un comentario, pero pues creo que es aparente. Y es que si usted quiere comparar dos valores de teta a posteriori, pues nada, simplemente tiene que hacer el cociente de estas dos cosas. Pero algo bonito de hacer esta comparación a posteriori es que se elimina la constante de normalización, ¿no? Es decir,
Es una manera de zafarse de la constante de normalización de manera, digamos, astuta, pues porque se cancelan, cuando usted hace el cociente a posteriori de dos valores, se cancela la P de y únicamente le va a quedar pues la distribución muestral dividido las previas, que en este caso pues van a ser uno, ¿no? Y bueno, obviamente esto depende del estadístico suficiente. En el taller yo le decía que esto se denomina factor de Bayes y aparece muy frecuentemente aparece frecuentemente en las pruebas de hipótesis bayesianas, pero bueno, lo veremos en su momento. Y esto se llama el odds a posteriori, el a priori, y esto se llama el odds a priori. Pero bueno, en su momento lo trabajaremos un poco mejor. Este simplemente era para ver que usted puede eliminar el P de Y sin necesidad de decir que es proporcional a y todo eso, y que el S es un estadístico suficiente, pero ya, no tiene nada más. Ahora, bueno, otra cosa importante que no he mencionado ahorita es que, claro, fíjese que, y esta formulación es importante hacerla. Fíjese que, claro, a usted le queda que esto es un estadístico, que el S es un estadístico suficiente. Entonces, hay una observación, pues más o menos, es bien astuta, y esto es algo como de probabilidad básica, y es que cuando usted tiene independencia condicional, cuando usted tiene independencia condicional, dado teta, de una distribución Bernoulli, y tiene un estadístico suficiente, es decir, usted dice, voy a descartar toda la información que hay en el vector, digamos en términos de patrones, por ejemplo, y simplemente me voy a quedar con lo que me dice con lo que me dice la suma, pues alguien puede decir, bueno, no trabaje con una función con una distribución Bernoulli, trabaje con una distribución binomial. Yo creo que eso era uno de los primeros ejercicios que uno le enseñan cuando está trabajando en la función generadora de momentos, que uno le dicen, bueno, si yo tengo observaciones, Bernoullis independientes, la suma, ¿qué resulta siendo? Bueno, la suma termina siendo S dado teta, termina teniendo distribución binomial, bueno, con parámetros n y teta. Entonces, algunos, y esto no está mal hacerlo, digamos que si usted lo quiere hacer así, está perfecto. En últimas, las inferencias van a ser siempre las mismas. Dado que el estadístico S es suficiente y dado que usted tiene independencia condicional, pues vía función generadora de momentos, usted puede demostrar que S en últimas tiene distribución binomial con parámetros n y teta. Entonces, si usted quiere plantear el modelo en términos de la distribución Bernoulli con independencia condicional, o lo quiere de alguna manera expresar en términos de una distribución binomial, fabuloso, es perfecto. Es lo mismo, es exactamente lo mismo porque mire que el núcleo de una distribución es la parte funcional que no depende de la constante de normalización, ¿no? Porque el kernel, el núcleo de la función, depende de ese, ¿no? O sea, ahí el combinatorio que aparece en la binomial no ni quita ni pone. Entonces, fíjese que si usted quiere escribirlo en términos de la Bernoulli o en términos de la binomial, es lo mismo, es lo mismo. El núcleo de la función, el kernel de la función, depende de ese. Entonces, al final las inferencias van a ser las mismas. Listo. Entonces, a lo que iba es que si usted quiere trabajar con una previa que no sea uniforme, lo puede hacer. Y eso es en lo que vamos a hacer nuestros desarrollos teóricos enseguida. Entonces, hay una familia de distribuciones muy particular en este caso, que es la familia de distribuciones beta. Ya ahorita voy sobre la definición de conjugamiento, no sé si se diga así, para que usted se dé cuenta que voy. Recordemos un poquito la familia de distribuciones beta.
Ya le digo qué quiere decir conjugada, solamente que si lo ve directamente con el ejemplo lo va a entender más fácil. Recuerde que una variable aleatoria X, la voy a llamar así, en nuestro caso va a ser teta, pero bueno, una variable aleatoria X tiene distribución beta con parámetros alfa y beta, si, lo cual uno denota así, ¿no? Beta, alfa, coma beta, si su función de densidad es, bueno, gamma de alfa más beta sobre gamma de alfa sobre gamma de beta, por x a la alfa menos 1 por 1 menos x a la beta menos 1. Entonces, esta es la familia de distribuciones beta. Es una familia de distribuciones que está indexada por dos parámetros, por alfa y por beta. Y si usted se da cuenta, es una familia muy bonita muy favorable computacionalmente en este caso por varios motivos. Primer motivo es que fíjese que las variables beta viven en el intervalo 0,1. El rango es el intervalo 0,1. El intervalo es el intervalo 0,1. Y claro, el teta vive en 0,1. O sea, es decir, el rango de la distribución beta coincide con nuestro rango de parámetros, nuestro espacio paramétrico, mejor dicho. Por eso considerar para teta una distribución normal como que no hace mucha gracia, ¿no? ¿Cómo voy a cuantificar mi estado de información acerca de una proporción mediante una distribución normal? Pues se podría, pero me tocaría poner muchas restricciones acerca de la media y de la varianza. Mientras que la familia beta vive, digamos, naturalmente, orgánicamente en el intervalo 0,1. Entonces la familia beta es chévere de trabajar. Siguiente cosa muy chévere, y es que si alfa es 1 y beta es 1, si alfa es 1 y beta es 1, ¿qué le va a quedar? Ah, bueno, le va a quedar, permítame, aquí lo hacemos supremamente, yo sé que esto es muy básico, pero permítame, lo hacemos por lo menos una vez. Y es que, bueno, aquí usted tiene la familia beta. La familia beta es, usted la puede escribir como gamma de alfa más beta sobre gamma de alfa por gamma de beta por x a la alfa menos 1 por 1 menos x a la beta menos 1. Listo. Y nosotros sabemos que tanto el alfa como el beta tienen que ser positivos y también sabemos que el x tiene que vivir entre 0 y 1. Listo. Entonces, varios comentarios. Bueno, recuerde la función gamma, ¿no? La función gamma, usted la tiene aquí definida, es una integral propia, es una integral impropia, de hecho, perdón, porque es al infinito, que depende de una exponencial, ya está implementada en R y en todo software hace mucho tiempo. Simplemente usted puede escribir gamma de X en R o en Python o en C inclusive y le va a salir la función. Es decir, como que en términos de cómputo usted nunca se preocupa por esto. Siguiente cosa. eh, um, ¿Qué pasa si alfa es 1 y beta es 1? Ah, pues si alfa es 1 y beta es 1, pues inmediatamente, ¿qué le va a quedar? Bueno, le va a quedar gamma de 2, ¿no? Le va a quedar gamma de 2 aquí arriba. Aquí arriba le va a quedar gamma de 1 al cuadrado. Le va a quedar x a la 1 menos 1. O sea que le va a quedar 1 menos x a la 1 menos 1, o sea que le vuelve a quedar 1, ¿no? Pues porque la x está en el intervalo abierto, o sea, no estamos jugando con la frontera. O sea que nuevamente esto le queda 1, ¿no? Recuerde que gamma de n es n menos 1 factorial, ¿no? Cuando n es, cuando n es natural, ¿no? Si n es un número entero natural. Listo. O sea que la familia beta contiene, la familia beta tiene como caso particular a la distribución uniforme. O sea que es una buena familia con la cual trabajar para representar estados de información previos. O sea que esta familia de distribuciones es una familia que se ha venido utilizando históricamente como una familia para parametrizar estados de información acerca de teta más allá de la uniforme. ¿Por qué? Porque por medio de la familia beta usted puede representar muchos estados de información, ¿no?
por medio de la familia beta, usted puede representar, digamos, bueno, usted puede representar la uniforme, puede representar casos unimodales, puede representar casos unimodales, pero más apuntados, si usted quiere. Casos bimodales no los puede representar. Entonces aquí, esta es una de las críticas que le hacen a la distribución beta y es que, ¿qué pasa si su estado de información es bimodal? ¿Cómo hace? Pues no puede. Es decir, la beta no puede representar todos los estados de información, pero es muy conveniente. Y usted me va a decir, pero bueno, ¿cuál es la conveniencia en particular? La conveniencia en particular es que si usted está trabajando con una beta, entonces, ¿cómo le va a quedar la posterior? Entonces, bueno, ese sería el modelo beta binomial. Ese sería el modelo beta binomial. Permítame, se lo escribo aquí. El modelo beta binomial, entonces aquí se lo escribo, modelo beta binomial o binomial beta, como usted lo quiera decir, no pasa nada. El modelo beta binomial es un modelo donde usted ya sabe la distribución muestral. Usted sabe que Y dado teta, no, perdón, Y no. Usted le va a poner S dado teta. Si quiere poner Y, puede poner Y, pero entonces lo hace con una Bernoulli, ¿no? Y dado teta va a ser binomial con parámetros n y teta, súper. Y teta va a tener distribución beta con parámetros, yo usualmente no le escribo alfa y beta, yo usualmente escribo A y B. ¿Por qué? Porque A y B son cantidades fijas. A y B son cantidades que usted tiene que fijar. ¿Cómo así cantidades que usted tiene que fijar? Claro, en el caso uniforme, las fijamos a uno y uno, ¿no? Eh, los parámetros de la previa, esto es una nueva definición, los parámetros de la previa se llaman hiperparámetros, ¿listo? Entonces, A y B son los hiperparámetros del modelo. Um, hyperparámetros, ¿no? Hiperparámetros. ¿Por qué por qué se les llama hiperparámetros y no simplemente parámetros? Para diferenciarlos de los parámetros desconocidos. Claro, en este caso nuestro parámetro desconocido es teta, entonces yo digo que A y B son hiperparámetros para darle a entender al analista que A y B son cantidades fijas que elige la persona de acuerdo a su estado de conocimiento. Eh, las, las, las cantidades que definen la previa, en este caso A y B, son cantidades fijas porque por medio de esas dos cantidades es que usted va a representar su estado de información. Ahora, yo elegí A como 1, en este caso particular, yo elegí A como 1 y B como 1. Pero si usted quiere representar otro estado de información, digamos, con una moda en 0.75 o algo así, lo puede hacer. Ahora, usted me puede decir, Juan Camilo, pero uno cómo hace para elegir A y B? Pues fácil. Por ejemplo, usted como tiene dos parámetros, pues usted puede fijar la media y fijar la varianza y despejar A y B de esos dos valores que usted quiera. Entonces, A y B son valores que elige el analista de acuerdo a su estado de información previo. En nuestro caso, 1 y 1. Pero bueno, yo voy a hacer toda la formulación y todos los desarrollos así como con A y B, para que usted tenga todos los resultados en general. Bueno, en este modelo beta binomial, ¿cómo, cómo le va a quedar la posterior? Pues esta es una cuentica muy chévere de hacer. La posterior, usted ya sabe que es proporcional a teta a la s por 1 menos teta a la n menos s. Por, por la previa. Bueno, la previa, pues usted ya la ve aquí como función de teta, ¿no? Como función de teta, o sea, la x es teta. Bueno, primero, dése cuenta que a usted lo que le interesa es el núcleo de la distribución.
A usted lo que le interesa es el kernel, no en el kernel del sentido no paramétrico de estimaciones de función de densidad, sino en el kernel del término de la parte funcional de la distribución que no depende de constantes de normalización. El kernel de la distribución es lo que a usted le interesa. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, esto del gamma, gamma de alfa más beta, gamma de alfa, gamma de beta, es una constante. No depende de teta, no depende de la x, digamos. Esto es una constante de normalización para que la integral le dé 1. Entonces, en ese caso, pues usted tiene que poner la previa y lo único que va a poner de la previa es teta a la a menos 1 por 1 menos teta por 1 menos teta a la b menos 1. Y espero que usted esté viendo ya en este momento la maravilla. Y es, bueno, primero, recuerde, no tuve que incluir toda esta parte funcional de las gamas y todo eso, pues porque son constantes como función de teta. O sea, no me interesa. Por eso aquí le puse proporcional a. Número 2, lo que tiene distribución beta es teta. No, pues la x aquí es la teta, ¿no? Entonces por eso puse a menos 1 y b menos 1. Claro, mire que cuando a es 1 y b es 1, pues le queda 1, ¿no? O sea, le queda lo que ya habíamos tenido antes. Ah, bueno, ¿y a qué le queda igual eso? Eso le queda igual a, eso le queda igual a, ya no pongo proporcional, pues porque ya no estoy sacando constantes ni nada de eso. Eso le queda igual a mm, teta a la, y espero que usted ya se esté viendo como la magia, y es, le va a quedar teta a la a más s, a más s, a más s menos 1, a más s menos 1. ¿Sí se la álgebra bien? Sí. A menos 1, sí, más S, perfecto. Por 1 menos teta a la B más N menos S menos 1. Y usted me va a decir, "Hmm, bueno, ¿cuál es la ventaja de toda esta cosa? La ventaja de toda esta cosa, espero que en este momento ya se esté dando cuenta, es que mire que la posterior, mire que la posterior le quedó representado en términos del kernel de una beta. ¿Cómo así? Ah, pues fácil, mire, esto es una beta. Esto nuevamente es una beta. ¿Por qué? Porque mire que aquí usted tiene el primer parámetro, o sea, tiene algo menos 1, o sea, tiene un algo menos 1, o sea, un alfa menos 1, y tiene un algo eh, en el exponente de 1 menos teta menos 1. Ah, es como si tuviera un 1 menos x a la beta a la algo menos 1. O sea que la posterior nuevamente le cayó dentro de la familia de distribuciones beta. Esa es la magia de trabajar con la beta en este caso. La magia de trabajar con la beta en este caso es que básicamente, ¿esto cómo le quedó? Esto le quedó igual a teta, lo voy a poner así, a estrella menos 1 por 1 menos teta a la b estrella menos 1. Y como estoy trabajando con proporcional a, o sea, como, ¿a qué llegué? A lo que llegué, entonces lo voy a escribir aquí, la gran conclusión es que la posterior, la gran conclusión es que la posterior me dio proporcional a teta a la algo menos 1 por 1 menos teta a la algo menos 1. O sea, la posterior tiene el kernel de una distribución beta. Lo que quiere decir, lo que implica entonces es que teta dado y, o sea, la posterior, a mí no me gusta escribir los paréntesis, teta dado y, la distribución posterior de teta, la función, la distribución posterior de teta tiene distribución beta con parámetros a más s y parámetros b más n menos s. Entonces, mire, usted arrancó con una previa de la familia beta
y terminó con una posterior en la familia beta también. Eso es lo que se llama conjugamiento, bueno, conjugación, no sé. Vamos a decir que la familia beta de distribuciones es conjugada a la distribución binomial porque la distribución posterior le vuelve a caer en la misma familia que la previa. Esa es la definición que, eh, um, la que me salté hace un segundo. La definición que me salté fue la definición de conjugamiento, digamos. Entonces, una familia de distribuciones se denomina conjugada para una distribución muestral dada, en este caso la binomial, si al tomar esa previa le vuelve a caer la posterior en la misma familia. Entonces, digamos que en los inicios de todo esto de la bayesiana, pues eso era muy, digamos, conveniente computacionalmente por varios motivos. Primero, porque la distribución beta es una familia conocida, es una familia para la cual conocemos los momentos, conocemos la entropía, conocemos las gráficas, conocemos la función de distribución, como que hay muchos resultados relacionados con la función beta, o sea que, pues chévere, porque si yo ya sé que la beta es la posterior, pues yo ya puedo utilizar todo lo que sé de la familia beta para caracterizar a teta, ¿no? Número uno, eso. Número dos, los cálculos son muy fáciles de realizar. Mire, arranqué con una previa A más B y resulté con una posterior A más S. O sea que, mire, el hiperparámetro se actualiza de acuerdo al estadístico suficiente y el segundo hiperparámetro también. Entonces, ¿cómo se actualiza? Pues sumando los éxitos en A y en B sumando los fracasos. Punto. Ah, o sea que cuando A es 1, o sea que cuando A es 1 y B es 1, ¿qué pasa? Ah, pues me queda que la posterior es beta nuevamente. Ya no es uniforme, es beta. ¿Con qué parámetros? Con parámetros 1 más S, bueno, o S más 1, como usted quiere escribirlo, y parámetros 1 más N menos S. Punto. ¿La S la conoce? Sí, la S yo la conozco. En este caso de estudio, el tamaño de muestra era 129 y el estadístico suficiente no está aquí. Creo que era 111. Ahorita lo vemos en R. Ahorita lo vemos en R. Creo que era 111. Pero es un valor que usted conoce. Es un valor que usted conoce. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya lo tiene todo, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene la S, tiene el tamaño de la muestra, tiene la otra S. Entonces quiere decir que esta distribución posterior ya la puede analizar completamente. Puede calcularle los momentos, la varianza, la desviación estándar, la media, la moda, cualquier cosa que usted quiera de la distribución, la puede calcular. ¿Por qué? Pues porque esta distribución posterior es su estado de conocimiento una vez observé mis datos, es decir, es mi estado de conocimiento actualizado. O sea que cojo la beta y la resumo de la manera que yo quiero, con la media, por ejemplo, con la varianza, con la desviación estándar, con el coeficiente de variación, con la moda, con lo que usted quiera. O sea que con cualquier resultado que usted sepa de la beta, o lo puede buscar en Wikipedia o lo que sea, usted puede caracterizar su estado de conocimiento posterior. ¿Listo? Bueno, eso. Pero mire que aquí usted ya tiene el resultado general. Es decir, pues en nuestro caso particular, en nuestro análisis, lo vamos a hacer así. Pero pues usted ya tiene aquí el resultado general. Y este resultado general, pues ya lo acabamos de demostrar. eh, usted lo puede usar cuando quiera. Y algo bonito es que cuando usted utiliza familias conjugadas, hay varios resultados, sobre todo que aplican para miembros de la familia exponencial, que hacen el análisis de la distribución posterior mucho más eficiente y mucho más entendible y mucho más fácil de interpretar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos, ya que terminamos la distribución posterior, vamos a tomarnos 5 minuticos de break hasta las 10:18 y continuamos.
Ya nos vemos. 5 minutos. Ya nos vemos.